Bueno, segundo bloque del día de hoy, el entrenador puertorriqueño Carlos Morales, que hace su segunda presentación, es entrenador FIBA y actual comentarista de la NBA para América Latina. Antes de empezar la segunda charla, queremos mandar un saludo y un pequeño homenaje, un humilde homenaje a Osvaldo Ardú. Ya lo hicimos en el bloque anterior y ahora lo repetimos, que es un entrenador argentino, entrenador de Atenas de Córdoba, que lamentablemente falleció ayer a raíz del COVID. Así que dedicamos esta exposición y todo lo que resta del curso a su memoria y, bueno, respetamos la intimidad de su familia. Carlos, ya te damos el ok para que inicies. Bueno, Bienvenido. Buenas noches a todos. Hoy el tema que me habían planteado para desarrollar es las relaciones entre los entrenadores y la prensa. Obviamente ustedes saben que yo he estado en los dos lados de la avenida, ¿no? Tanto como entrenador como por los últimos casi 21 años trabajando, cubriendo la NBA, y me ha tocado hacer ambas cosas, ser entrevistador y entrevistado. Y por esa razón, cuando Daniel me asignó este tema, quise tratar de abordarlo desde ambos puntos de vista, o sea, desde los entrenadores y obviamente de los periodistas. Y algo que hice fue seleccionar 20 periodistas de distintos países para tratar de tener una visión un poquito más amplia y enviarle un cuestionario de unas 6, 7 preguntas para tratar de llegar a algunas conclusiones a base de esas respuestas de esos periodistas y hacer lo propio con 20 entrenadores. Obviamente las preguntas hacia los entrenadores desde el punto de vista de ellos en su relación con la prensa. Cuando envié las preguntas a los periodistas, tuve un 100% de respuestas. O sea, todos los que me dijeron que sí, envíamelas, cómo no, todos me contestaron y pude tabular las respuestas. Mis colegas entrenadores, algunos me fallaron. De 20 entrenadores que se le envió el cuestionario, 17 respondieron, 3 pues se quedaron al lado del camino, ¿no? Así que tabulamos entonces de 17 entrenadores y de 20 periodistas para llegar a algunas conclusiones entre esta relación que creemos que es importante y que a veces es un poquito, ¿qué te diría? Conflictiva puede ser en algunos momentos, en otros momentos no tanto, pero bastante interesante esa relación que hay entre la prensa y los entrenadores, especialmente obviamente cuando estamos hablando del nivel profesional, nivel de selecciones, cuando la prensa cubre tus partidos, porque también están las categorías formativas, donde a veces uno es el que quisiera que los periodistas se acercaran y uno tiene que estar enviando partes de prensa para que vengan a cubrir tu equipo de 14 años, de 16 años, y no se da tanto esta dinámica, pero ya a un nivel donde los jugadores comienzan a proyectarse más, y especialmente cuando se empieza a manejar de forma profesional, pues hay una interacción mucho más directa y continua entre prensa y entrenadores. Hablando precisamente de esa relación, vamos a entrar aquí a la primera parte, y es en lo que quedaron 100% de acuerdo tanto los periodistas como los entrenadores, es que ese ambiente de cordialidad y respeto debe reinar siempre que haya una interacción, ya sea en ruedas de prensa, ya sea cuando se está cubriendo un entrenamiento, ya sea en preguntas post partido o antes de un partido, que debería reinar ese ambiente de cordialidad y respeto. Los periodistas, por ejemplo, hablaban de hacer sentir cómodo al entrevistado y de tratar de estar bien empapado del historial y ejecutorias del entrevistado en su equipo. Ellos dicen que hay que establecer algunas estrategias para lograr eso, y que una de ellas la más importante es estar bien informado del historial para estar pisando sobre territorio firme. Dicen, por ejemplo, que una estrategia que utilizan los periodistas es llegar temprano a la entrevista y tener en cuenta el tiempo con el que cuenta el entrevistado, dejarle saber si es posible con antelación los temas que se van a hablar, demostrar empatía, cómo está la familia, y sobre todo, nos decían los colegas periodistas, que dejarle expresarse y escuchar lo que dice, no interrumpir.
porque sabemos que algunos periodistas tienen el mal hábito de que te preguntan, pero no te dejan terminar de responder, porque ya ellos tienen pensada quizás la respuesta a lo que tú le estás diciendo o la próxima pregunta. Y que es muy importante para que haya un ambiente de cordialidad y respeto, dejar que el entrevistado termine de expresarse. Por su parte, los entrenadores, en su mayoría, piensan que para lograr ese ambiente de cordialidad y respeto hay que ser cordiales, amables y lo más sinceros posible cuando estás interactuando con la prensa. Una cosa que es muy importante para que el ambiente sea el mejor es el momento y tiempo de la entrevista. Cuando estuvimos hablando con los periodistas, 19 de 20, o sea, más del 90%, entienden que los estados de ánimo del entrenador no son los mismos durante una nota cuando no hay partido, o antes de un partido o después de un partido, y hay que tomar esto en cuenta al formular la pregunta. Había un periodista que decía que eso no era lo importante, que lo importante era hacer las preguntas que uno tenía a bien hacer, independientemente de cuál fuera el momento. Pero la mayoría de ellos piensan que sí, que hay que tener en cuenta los estados de ánimo del entrenador, porque no es lo mismo una nota de perfil, es una nota distendida donde no hay ninguna presión. Ahí puedes estar hablando de todo, incluso de la familia, del historial del entrenador y demás. Antes de un partido, pues obviamente el entrenador está un poquito más tenso, está más preocupado por lo que tiene que presentar con su equipo en unas horas. Y después del partido, incluso dependiendo del resultado, puede ser que el entrenador no esté en su mejor nivel, en su mejor ambiente para contestar las preguntas que se están formulando. Entonces, los periodistas deben tener eso en cuenta. Por su parte, los entrenadores, 59% de ellos, considera que su actitud no va a ser la misma. O sea, hubo algunos entrenadores que me dijeron, no, a la prensa hay que tratarla igual siempre, porque no es culpa de ellos que tú tienes un partido, o no es culpa de ellos que hayas perdido el partido, o que te hayan echado del partido, o que los árbitros hayan pitado cosas que tú no crees que fueron así. Una minoría dijo eso. La mayoría dice que sí, que va a haber problemas que van a condicionar cómo tú vas a estar, en qué estado de ánimo vas a estar para contestar las preguntas antes o después de un partido versus en un ambiente de menos presión. La línea de preguntas es bastante interesante este tema porque varía un poquito en el sentido de que el periodista siente una responsabilidad de hacer preguntas pertinentes, aun si estas terminan poniendo incómodo al entrevistado. Pero 19 de 20, 95% de los encuestados prefiere que ese no sea el caso. O sea, prefieren que aunque tengan que hacer unas preguntas importantes y pertinentes, tratar de que el entrevistado no se lo tome a mal, no lo vea como un ataque. Y precisamente una de las cosas que dice la mayoría de la prensa es que para evitar que el entrevistado se ponga en un estado de ánimo o un estado a la defensiva, hay que ser cauteloso y evaluar de antemano las premisas sobre las que se fundamentan las preguntas porque pueden estar equivocadas. Cuidar el tono para evitar que el entrevistado se sienta agredido. Evitar emitir juicios dentro de las preguntas. Hacer preguntas abiertas, que el entrevistado se sienta que puede manifestarse, ¿no? Y que puede explicar su punto de vista. Por ejemplo, no es lo mismo decir no fue un buen partido, comenzar con eso como premisa, que decirle al entrevistado qué clase de partido fue. Ya el coach, el entrenador, está en una actitud distinta. No es lo mismo decir por qué le fue tan mal a su equipo hoy, que qué factores incidieron en el resultado de hoy. Y algo que también estuvieron observando algunos periodistas es que es importante no estar interrumpiendo para intercalar opiniones. Los entrenadores, por su parte, un 60% de ellos considera que la línea de preguntas que le puede llegar a molestar tiene que ver con las especulaciones, las posibles o aparentes agendas del periodista, especialmente si es que viene de un medio en específico que tiene una agenda o que percibe el entrenador que viene con una agenda, o preguntas basadas en premisas que el entrenador considera falsas. Aquí coinciden ambos lados, o sea,
los periodistas piensan que no deben, que tienen que tener mucho cuidado de no establecer una premisa que sea falsa, y los entrenadores consideran que les molesta mucho cuando las preguntas vienen basadas en premisas que son falsas. Y los entrenadores también están mencionando diferentes estrategias para lidiar con esa línea de preguntas que ellos piensan que se salen del carril. Una de esas estrategias es llevar la respuesta a lo que se quiere contestar y no necesariamente a lo que está preguntando el periodista. Esto es bastante interesante porque en unas ocasiones el periodista puede venir quizás con una pregunta que uno piense que es amarillista y tú le puedes rápidamente contestar sobre eso poquito y seguir con una línea distinta a lo que él te está preguntando, o sea, llevarte la respuesta por otro lado. Mover la línea hacia los temas pertinentes de manera firme pero respetuosa. O sea, a veces también uno, para dar un ejemplo poco común, bueno, me dicen que en el entrenamiento hubo un problema entre usted y el delegado. Y le dice, uno decirle, bueno, las cosas de interna del club se dejan internas. Vamos a hablar del próximo partido, que fue a lo que viniste hoy, ¿no? O sea, llevarte la línea de preguntas hacia otro lado inmediatamente de forma firme, pero respetuosa. Y hay entrenadores que te dicen, no, lidiar con todo tipo de preguntas, contestar escuetamente, pero tratar de ver las preguntas como como una parte más del trabajo. O sea, esto de lidiar con la prensa, tenemos que verlo como una parte más del trabajo, tal y como es preparar la temporada, preparar el plan semanal, el plan diario, ir a los entrenamientos, preparar tu partido. Lidiar con la prensa es parte de todo eso. Entonces, a veces uno dice, bueno, no importa que las preguntas no me gusten mucho, vamos a contestarlas. Vamos a tratar de salir de esto de la mejor manera posible. Vamos a tomarnos la medicina. Y muchos entrenadores tomaron ese punto de vista. Una parte de la relación entre el periodista y el entrenador, que también pudiera ser un poquito neurálgica, es lo que se considera información privilegiada. El 100% de los periodistas considera que es más importante mantener una relación de confianza que dar una primicia, por lo cual todos contestaron que no divulgan información privilegiada sin el permiso del entrenador. En otras palabras, si hay algo que ocurrió en un entrenamiento en el cual se le dio acceso a un periodista por X o Y razón, posiblemente porque es tu amigo, o posiblemente porque el auspiciador estuvo pidiendo que estuviera el periodista, y pasa algo que es de información interna, privilegiada, y ese fue el único periodista que tuvo acceso a ella, dice el 100% de ellos que irían primero donde el entrenador a ver si pueden divulgar esa primicia en lugar de ir a darla inmediatamente, porque para ellos es más importante mantener esa confianza que le dieron. Al periodista, sin embargo, en su mayoría le molesta que el entrenador lo utilice como instrumento para enviar mensajes soslayados a terceros. Me explico. Que un entrenador se le acerca al periodista y diga, ¿viste lo que va a pasar la semana que viene? Ya nos dijeron que la cancha de tal equipo no está disponible y se va a mover para este otro lado. A mí como que no me hace mucho bien eso, pero que se lo están diciendo como si fuera un chisme de camino, ¿no? Como si fuera un cuento de camino o algo que estás diciéndole entre amigos para que el periodista lo utilice para sacar beneficio. Al periodista en su mayoría le molesta que el entrenador haga eso. Y sabemos que hay entrenadores que sí hacen eso. El 71% de los entrenadores prefieren no compartir información privilegiada con la prensa y el 59% dice no usar a la prensa para enviar mensajes a terceros, o sea, no hacer lo que habíamos hablado en el inciso B. Sin embargo, una minoría de los encuestados piensa que la prensa es un buen vehículo para enviar algún mensaje específico a sus jugadores o a los árbitros durante una serie. O sea que tuve entrenadores que me dijeron, no, si yo tengo algo que decirle a mis jugadores, voy al camerino y se los digo. Y si es individual, lo llamo a mi oficina y se lo digo. Pero hubo otros que dijeron, no, si muchas veces el mensaje llega mucho más fácil cuando ellos lo ven publicado en la prensa. O en una serie, por ejemplo, el equipo mío siento que le están pegando demasiado y que le está sacando mucho provecho al roce el rival,
y digo algo así en la prensa como, bueno, si se convierte esto en lucha libre, obviamente mi rival tiene la ventaja. Si se juega el baloncesto más técnico, posiblemente por ahí la serie se mueve para nosotros. Y enviaste un mensaje a los árbitros, básicamente, con ese comentario. Entonces hay entrenadores que sí utilizan a la prensa para beneficio propio, aunque de los que este servidor encuestó y preguntó, son una minoría realmente. Otro punto que pudiera ser bastante neurálgico en las relaciones entre la prensa y los entrenadores es las evaluaciones de las decisiones tácticas o de manejo de personal, obviamente de parte de la prensa, ¿no? O sea, cuando la prensa empieza a cuestionarle al entrenador de forma pública, como la decisión que tomó en un momento dado, táctica, cambió a zona, o decidió presionar muy tarde, o no cortó con foul, o distintas cosas que se pueden dar en el partido, que al periodista le da con cuestionarla, o como por qué Pedro, después que anotó 12 puntos y lanzó 5 de 6 en la primera mitad, apenas jugó 3 minutos en la segunda, o no jugó, o por qué lo sacó teniendo 4 personales, faltando 10 minutos y luego no lo trajo más. Ese tipo de evaluación, ¿no?, de las decisiones que toma el entrenador puede llegar a ser el punto más neurálgico de la relación entre periodista y entrenador. Algo que me quedó bastante claro en la interacción que tuve tanto con periodistas como con entrenadores es que por lo general el periodista tiende a sobreestimar su capacidad para ejercer esta función, la función de evaluador, y el entrenador tiende a subestimarla, por lo cual esta puede ser la causa principal para crear conflicto entre las partes. O sea, tuve varios periodistas que se sienten que tienen el bagaje necesario, ya sea porque jugaron, porque han sido entrenadores, porque han visto mucho baloncesto, porque van a todos los entrenamientos o tratan de ver partidos antes del equipo que van a cubrir, que se sienten con el conocimiento técnico-táctico suficiente para entrar en este tipo de evaluaciones. Y la mayoría de los entrenadores a los que le pregunté no piensan que los periodistas están capacitados para ejercer esa función. Entonces aquí viene una situación bastante interesante, ¿no? Cuando el periodista posiblemente sobreestima su capacidad y el entrenador la subestima. Pero lo cierto es que es una parte conflictiva porque a muy pocos entrenadores, a ningún entrenador le gusta que lo estén cuestionando, pero muy pocos lo soportan abiertamente. Sí tuve también en las conversaciones o en el cuestionario que le envié a los entrenadores, la respuesta que se repetía continuamente de que el entrenador resiente menos o no resiente cuando el periodista lo ha abordado previamente y ha indagado sobre las motivaciones del primero para favorecer tal o cual estrategia o uso del personal antes de dar una opinión pública. En otras palabras, si después del partido donde Juan, después de anotar 5 de 7 de campo, 5 de 6 de campo, 12 puntos, no jugó en la segunda parte, si en lugar de ir a criticar directamente al entrenador, uno va y le pregunta primero por qué fue que Juan no jugó, y te vas a dar cuenta que Juan se resintió de la lesión que tenía en el gemelo, o que Juan tenía unos minutos restringidos por el cuerpo médico, o cualquier otra razón que sea, o que tuvo un altercado quizás en el vestuario con un compañero donde el técnico creyó que no era necesario o que no era prudente ponerlo a jugar, la razón que sea. Pero si tú preguntas primero, como periodista, vas a estar mucho más informado y obviamente vas a tener una mejor base para emitir un juicio de opinión. Y lo mismo pasaría con cualquier cuestionamiento técnico. ¿Por qué no cortó con falta en ese último minuto? Bueno, no corté con falta porque ya lo he hecho en varias ocasiones de distintas formas y en este caso había muy poco tiempo y si dábamos la falta podía darse el caso de que el jugador se estuviera levantando ya para 3 puntos. Iban a ser 3 tiros de todas maneras. O sea, preguntarle al entrenador para que él pueda dar su punto de vista antes de empezarlo a evaluar y de criticarlo abiertamente, eso usualmente ayuda bastante a que la relación sea un poco más sencilla, más llevadera, por llamarle de alguna manera.
aún en esas situaciones en que son evaluados injusta o incorrectamente, el 90% de los entrenadores encuestados entiende que hay que mantener una postura de altura y respeto hacia el periodista y tratar de clarificar el punto de conflicto de la mejor manera posible. O sea que cuando estuvimos hablando con los distintos entrenadores, ellos saben que en muchas ocasiones se dan situaciones que a ellos no les gustan, porque aparte de las que hemos mencionado, de la evaluación que pueda haber de lo que hiciste tácticamente o de cómo manejaste el personal, hay otras situaciones que se repitieron y que me contestaron algunos entrenadores y se las voy a leer. Cosas que le molestan de la prensa, chismes, especulaciones o preguntas malintencionadas. 2 entrenadores básicamente me dijeron así propiamente: la mentira, hacer juicios sin tener todos los elementos disponibles, que invadan un espacio que se le haya dicho anteriormente que es privado, que hagan juicio de valor sobre decisiones tácticas porque no es su lugar, me contestaron 4 entrenadores. Hay uno que me dice que de joven se molestaba muchísimo, pero ahora, con más canas, nada de eso le afecta. Hay uno que dice, bueno, a mí me pueden decir cualquier cosa, me pueden decir que tomé malas decisiones, lo que no me pueden decir es que no hago mi trabajo, porque yo me rompo las pestañas todos los días trabajando. Y hay uno que menciona muy bien, cuando los comentarios son positivos no digo nada, así que si son negativos tampoco tengo razón para reaccionar. Pero la mayoría de estos entrenadores te dicen que aun cuando se sientan quizás atacados injustamente, hay que mantener esa posición de altura y respeto hacia el periodista y tratar de que si hay algún punto de conflicto, clarificarlo de la mejor manera posible. Como conclusión, tenemos varias, ¿no? Con varias conclusiones. La primera sería que la interacción entre la prensa especializada y los entrenadores de baloncesto es una fundamental y necesaria para el mejor desarrollo del deporte, por lo que es importante tratar de mantener relaciones de cordialidad y respeto mutuo entre las partes. Eso debe quedar bastante claro. O sea, si estamos trabajando en el mismo ambiente continuamente, es mejor llevarse bien que llevarse mal, y vamos a estar trabajando en el mismo ambiente continuamente porque esta es una relación fundamental, especialmente en el baloncesto rentado, en el baloncesto de alto rendimiento. Para lograrlo es importante que cada parte entienda que la otra tiene un trabajo que realizar y que un poco de empatía y consideración a la labor del otro puede llevar a ser mucho más llevadera esa relación. O sea, ponerme en el lugar, si soy entrenador, ponerme en el lugar del periodista, si soy periodista, ponerme en el lugar del entrenador, saber que cada uno de nosotros tiene un trabajo que tiene responsabilidades, que tiene sus presiones, porque también el periodista tiene presiones de sus jefes, tiene presiones del tiempo y demás, igual que el entrenador, pues obviamente tiene esa presión siempre de tratar de hacer lo mejor posible con su equipo y de ganar. Y si lo entendemos y podemos ver el punto de vista del otro, pues posiblemente se pueda hacer mucho más llevadera la relación. Puede ser que no se pueda evitar antagonizar en las posiciones de cada cual en todo momento, pero la comunicación abierta y sincera puede ayudar a aclarar puntos y a resolver posibles situaciones de conflicto. O sea, si no estamos de acuerdo, no necesariamente tenemos que ser enemigos. Puede ser que si nos llamamos y hablamos y cada cual deja su punto de vista claro, se pueda mantener una buena relación y no necesariamente terminar peleados los periodistas con el entrenador y el entrenador con los periodistas. Y por último, también ayuda a comenzar la relación sin ideas preconcebidas. Esto mucho más desde el punto de vista del entrenador hacia la prensa. Ideas preconcebidas de posibles agendas, componendas o conflictos que puedan poner a una parte en actitud de desconfianza o a la defensiva. O sea, como entrenadores, como personas, vemos el vaso medio lleno o medio vacío. Cuando alguien se acerca a mí, vengo con amplitud de mente o vengo diciendo ¿qué querrá este? Ya viene este a tratar de crear conflicto, ya viene este a tratar de molestarme. O sea, ¿estoy a la defensiva continuamente o estoy más con mente amplia y mente abierta para tratar de aceptar al que viene y de esa forma pensar positivo, vamos, en lugar de estar pensando negativo? Y esa básicamente es mi ponencia del día de hoy. Y si se dan cuenta, en las últimas
2 páginas, hay 2 fotos. Una en la que estoy ejerciendo como periodista y la otra en la que me están entrevistando a mí como entrenador. Así que he vivido los 2 lados de la moneda y le digo que ambos lados son muy interesantes y tienen sus retos. Bueno, Carlos, excelente, muy interesante. Si te parece, ya vamos con las preguntas. ¿Sí? ¿Cómo no? Creo que sí. Bueno, Daniel Maffei y después viene Tony Ruiz. Así que, Daniel, te escuchamos. Creo que debe haber muy pocos entrenadores bueno, Carlos, con tanto talento como periodista y muy pocos periodistas que tengan tanto talento como entrenador. Como tenés la suerte de cumplir, como bien lo dijiste, las 2 cosas, me parece que sería bueno que de todas esas cosas que fuiste hablando, nos dieras tu opinión. Es decir, ¿qué sentís como periodista y qué sentís como entrenador en cada una de las cosas? Sí, mira, yo pienso en el punto número 1, que es el ambiente de cordialidad y respeto. Yo creo que ahí nadie va a estar en desacuerdo conmigo, que todos queremos trabajar en ese tipo de ambiente, ¿no? Y también viví como entrenador lo de los distintos momentos de una entrevista. Los distintos momentos de una entrevista hacen que uno, y no sé por qué se está saliendo ahora. ¿Qué pasa acá? Porque está invertida la cámara, me parece, Carlos. ¿Está aquí la cámara? Creo que está invertida otra cámara. A ver. Parece. La sacaste de modo selfie. Claro. Que no salga nada raro, Carlos, por favor, ¿eh? Hay muchos... Está la bocina, ¿y cómo la saco la pongo en selfie de nuevo? Claro, o girar el celular, quizás. No, es el iPad. No sé qué ha pasado aquí. Bueno. A ver. Capaz que pegarle 2 veces a la pantalla ayuda. rote cámara, como selfie, rote cámara, por favor. Rotar cámara. Ahora sí. Muy bien. Sí, fue dado Gracias. a donde no era. Bueno, contestándole a Daniel, sí, en el punto de los momentos de la entrevista, sí he tenido la situación donde antes de un partido he estado bastante tenso como entrenador. Por lo tanto, como cuando me ha tocado ir a entrevistar a alguien antes de un partido, tomo eso en cuenta bastante. Y después del partido, aunque sí tenía estados de ánimo distintos dependiendo de lo que había pasado en el juego, personalmente trataba de ser lo más cortés posible con la prensa. Se trataba de echar a un lado ese estado de ánimo quizás negativo en ese momento para tratar de cumplir con lo que la prensa tenía que cumplir, o sea, con la parte que tenía que cumplir con la prensa. Ahora, he visto entrenadores que se dejan llevar demasiado por lo que pasó en el juego y cuando llegan a la conferencia de prensa o a la entrevista post partido, todavía están viviendo esa molestia que le quedó del juego y en muchas ocasiones eso hace que se le haga difícil contestar con propiedad y tratar como debe ser al periodista. Me ha pasado también que he estado en conferencia de prensa de un entrenador, no voy a mencionar su nombre, es una persona muy conocida y de alto relieve, pero estuve en una conferencia de prensa donde mi colega me pedía que le hiciera una pregunta, pero pregúntale. Y yo le digo, ¿pero para qué le voy a preguntar? ¿Ves cómo se está comiendo a todo aquel que le pregunta algo? Él se lo está comiendo en este momento, se lo está comiendo porque todavía está viviendo el partido. Pero lo cierto es, lo interesante fue que todas las preguntas que le hacían, en un momento dado, ese entrenador hacía ver como que hacía sentir mal al periodista, o sea, lo hacía sentir como que no sabía de lo que estaba hablando. O sea, utilizaba eso como recurso. Mientras llegó un momento en que otro periodista le hizo una pregunta muy buena. De hecho, la persona que le hizo la pregunta era un exentrenador y estaba fungiendo como periodista y le hizo una muy buena. Y entonces el señor le dice, ¿me quieres dirigir el equipo también? O sea que no había forma de ganar con este señor, porque si le hacías preguntas que él consideraba muy bajas de nivel, se burlaba de ti, y si le hacías una buena pregunta, entonces tú le querías dirigir el equipo. Entonces, seguía mi colega diciéndome que le preguntara, y dije, no hay forma de que yo le haga una pregunta a este señor. No hay forma.
porque te va a tratar de hacer lucir mal de todas maneras, y la razón es porque está muy molesto. En cuanto a la línea de preguntas, me pasó también que veía a veces, especialmente cuando era director técnico de la Selección Nacional de Puerto Rico, no sé si saben, muchos están enterados que en Puerto Rico el básquetbol es deporte número 1, por lo tanto todo el mundo sabe de básquetbol, todo el mundo es coach, incluyendo a la prensa, y no en todo momento todos los periodistas estaban de acuerdo con lo que yo hacía como entrenador. Entonces venía esa línea de preguntas que tú veías que era para ver por dónde te agarraban, ¿no? Y uno sí trataba de ir con una mente amplia, mente abierta, pero ya en la primera o la segunda pregunta te dabas cuenta que te estaban poniendo la zancadilla. Entonces lo que trataba de hacer era contestarle bien técnicamente, sumamente técnico. Entonces, y a veces hasta de alguna forma sarcástica decirle, ¿qué hubieses hecho tú? Por ejemplo, no, yo realmente creo que el problema que tuvimos con el pick and roll central es que no nos estábamos metiendo del lado contrario muy temprano, y la realidad es que cuando el hombre cortaba no lo estábamos tocando. ¿Qué hubieses hecho tú? Y entonces el tipo se quedaba como, ¿de qué me está hablando este? Me está hablando de algo espacial, ¿no? Pero sabiendo que era porque él venía por el tono de tratar de tomarme una zancadilla. Así que hay alguna línea de preguntas a veces que no viene al caso y que uno tiene que tratar de cortarla inmediatamente. Información privilegiada no la compartía yo con entrenadores, perdón, con periodistas. Y hoy día, como periodista, tengo muchos entrenadores amigos míos que me dan información privilegiada, pero se la están dando al coach, no se la están dando al periodista. Entonces yo no la uso para nada. Yo tengo un amigo con el que dirigía todo el tiempo, éramos entrenadores de categorías formativas en el mismo club, y cuando yo subí a la Liga Superior, él pasó a ser periodista deportivo. Y yo compartía muchas cosas con él, pero solamente como amigo. Nada de lo que yo le decía salía en la prensa nunca. Y si había algo que era interesante que él quería utilizar, lo que hacía era que buscaba confirmación de otra fuente, para no tenerme que citar a mí. Así que he estado en los dos lados también. O sea, como entrenador, teniendo un amigo periodista que me guardaba la espalda y que no decía nada de lo que yo le diera, y como periodista hoy día, tengo muchos amigos entrenadores que cuando me comparten algo se lo están compartiendo al coach, por lo tanto yo no lo utilizo. Evaluaciones de decisiones tácticas o manejo del personal. Para mí como periodista hoy día, como analista de televisión, es lo más difícil, porque yo cuando entré a la televisión venía con este punto de la ética del entrenador, de no criticar colegas, de no criticar compañeros. Pero ¿qué pasa? Que hoy día, como analista de televisión, tienes que evaluar lo que estás viendo en ese momento y decir lo que crees que está pasando. Por ejemplo, ahora que estuvo la serie de Miami y Boston, en la que Boston pierde porque no puede atacar una zona, tuve que repetir reiteradamente que Boston no sabe atacar una zona, que nunca trajo un jugador al área de tiro libre, que nunca puso un jugador detrás de la zona, que nunca atacó primero un lado de la cancha para revertir, para cambiar al otro, que simplemente se pasaban el balón uno al otro hasta que faltaba poco tiempo y tiraban un triple. Eso lo tengo que decir, pero lo tengo que decir porque esa es mi función como analista. Entonces, de alguna manera, termina siendo una crítica contra un colega, contra un entrenador, pero lamentablemente esa es la función en ese momento. Entonces, es lo más problema que me causa en esta función de analista, que en ocasiones siento como que estoy, sin querer, estoy atacando a colegas del trabajo. Manejo del personal, obviamente hay que tener mucho cuidado con uno estar criticando que lo jugó muy bien en el segundo cuarto y no lo ha traído en la segunda mitad. No sabemos qué puede estar pasando ahí, no estamos en ese vestuario, no estamos en ese banquillo. Entonces hay que tener mucho cuidado con entrar en ese tipo de evaluaciones de que no usó a o no bajó la escuadra o no la subió. Ese es un punto bastante neurálgico también desde mi punto de vista. Y obviamente, como mencioné anteriormente, como entrenador, cuando alguien entraba en ese tipo de comentarios, de hecho, tengo partidos grabados, Daniel, donde escucho a alguien diciendo que nuestra defensa de zona en la segunda mitad cambió el partido. Y yo digo, pero si no defendimos zona en ningún momento. Nunca defendimos zona. Entonces,
entran en evaluaciones tácticas sin ni siquiera saber de qué están hablando. Y eso hay que evitarlo también. ¿Contestada, Loro? Súper, Carlos. Me río porque es bastante común. Cuando uno mira los videos para hacer los scouting, escucha algunas cosas que se quiere arrancar los pelos, pero bueno. Así es. Gracias, Carlos. Fenómeno. Gracias, Daniel. Bueno, Tony Ruiz, te escuchamos. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Tony. ¿Qué es la que hay? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Me alegro. ¿Tiene un periodista favorito? Periodista favorito. Estoy tratando de saber. En toda la trayectoria que usted tuvo como dirigente, un periodista que verdaderamente se identificó con esa persona que pues, siempre le hace la entrevista, y usted sabe que cuando hay un periodista que lo entrevista a uno se siente a gusto. O sea, uno respeta todo, pero siempre hay uno que le gusta más que otro. Bueno, en Puerto Rico había uno que a mí me encantaba interactuar con él. Falleció recientemente, lamentablemente, Luis R. Varela, de Ponce. Hoy día, yo admiro mucho la forma de analizar de Doris Burke y de Jeff Van Gundy. Yo creo que tienen una línea de ver el juego muy parecida a la mía. Cuando uno encuentra pensamientos afines, usualmente se mueve hacia esa persona, ¿no? Pero en cuanto a personas que me entrevistaban como entrenador, me gustaba mucho interactuar con Luis R. Varela. Es bien difícil, o sea, usted fue como coach y ha estado ahora en el lado de analista, de la prensa. ¿Siente bastante la diferencia? Sí, obviamente son dos cosas distintas totalmente, a pesar de que estás viendo el juego y tratando de analizarlo, tanto como entrenador y como analista de televisión, uno trata de ver el juego y analizarlo. Pero la presión es totalmente distinta. O sea, la presión del entrenador que está ahí en la línea tratando de sacar el juego con todo el ambiente, con todo lo que ocurre, es mucho mayor. A mí me dio gracia al principio cuando yo comencé a trabajar en ESPN, porque en los primeros partidos que yo hice, los estábamos haciendo desde la cabina en Bristol, y a veces entraba uno de los ejecutivos, alto ejecutivo, y me preguntaba, ¿y no te pones nervioso? Son tus primeros partidos, ¿no te pones nervioso? Y nervioso de estar aquí sentado viendo un juego en un monitor y comentándolo. Nervioso estoy cuando hay 20.000 personas en el Coliseo Roberto Clemente en una final, en un séptimo partido. Eso es nervioso. Correcto. Estás en una olimpiada o estás en un mundial. O sea, el entrenador tiene mucha más presión que la que tiene el periodista, y eso hay que entender. Hay unas presiones distintas que tienen los periodistas, ¿no? Pero para nada. Y una de las cosas que también me utilizaba mucho como frase al principio es que ahora dirijo los dos equipos y no pierdo nunca, porque tiene que estar analizando lo que hace cada uno de los dos entrenadores. A ver, como comentarista no votan a nadie. O sea, es como si votan, es como comentarista no. ¿Crees que las redes sociales es un mal? Bueno, es un mal y bien, porque pues uno tiene que pensarlo de las dos maneras, pero es una llave de presión para el dirigente. Sí, es una herramienta importante hoy día las redes sociales, porque te enteras de todo y te informas de todo. Pero sin lugar a dudas que la presión adicional que pone sobre los entrenadores, ¿por qué? Usualmente el entrenador, cuando ve que hay una crítica continua en las redes sociales, no le hace mucho caso a ella, trata de no entrar. Pero esa presión continua puede tener efectos sobre los jefes del entrenador, sobre la gente que toma decisiones sobre tu futuro, sobre tu trabajo, que a veces no son los más versados, no son personas versadas en el partido, en el juego, y se dejan llevar por lo que la mayoría de la gente opine, y a veces la mayoría también puede estar errada. Entonces, hoy día, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, porque tienes mucha información, te puede llegar muchas cosas a las que le puedes sacar mucho provecho, pero te puede servir también de espada de Damocles. O sea, pueden estar ahí encima de ti para sacarte en cualquier momento. Y mi última pregunta, ¿cómo, sabes, uno como comentarista, porque pues, a mí me ha pasado,
uno ve un movimiento de un coach tal vez de una manera diferente a la que uno ve, pero uno tiene que brindarle la información correcta al fanático, ¿sabe? Decir las cosas como es, y tal vez no es lo mismo que uno ve en la decisión que tomó el coach. A veces es bien difícil. ¿Sabe? ¿Cómo uno tendría esa línea de pensamiento correcta de que no queda el mal tal vez en lo que se dice, pero también decirle al fanático lo correcto de lo que uno ve como comentarista? Bueno, lo primero, Tony, es estar seguro de que la premisa en la que estás basando tu opinión es la correcta. De nuevo, volviendo al mismo tema de uno, porque nos puede pasar a ti, a mí, habiendo sido entrenadores, nos puede pasar que creamos que alguien está en zona match-up y realmente está en hombre a hombre switchando, está hombre a hombre flotando, o cualquier otro tipo de cosas. Te estoy dando esa como ejemplo nada más. Entonces, si uno va a establecer un juicio de lo que se está haciendo tácticamente, debe estar seguro de que está por la línea correcta. Si no, debe evitar entrar en ese tipo de juicio. Y hay tantas cosas que uno puede comentar durante un partido que entrar directamente en la evaluación de este movimiento táctico quizás debería ser la última, porque uno tiene otras cosas que puede comentar y analizar. Ok. Gracias, Carlos. Bendiciones. Un abrazo. Bueno, igual para ti. Bueno, gracias, Tony. Nelson Gordillo había hecho una pregunta. Nelson, te escuchamos. Y después Vicente Contreras. Nelson, ¿estás? Si no, vamos con Vicente. Bueno, buenas noches, Carlos. Felicitarte realmente porque qué facilidad tienes como para cambiar. Me pongo el traje de entrenador y después me pongo el traje de periodista. Escuché tu charla de Perú, que quería felicitar también sobre la NBA. Y te diré que cuando tuve una charla en FIBA, lo que era la relación de entrenador-árbitro, yo puse un ejemplo muy palpable que pasa en mi barrio, un ejemplo importantísimo, y es que mi barrio hemos tenido oportunidad de ver más de 8 o 9 matrimonios de boda de oro, incluyendo mis padres. Entonces, yo decía antes de entrar a la charla que la relación entre coach y árbitro debe ser una sola cosa. Yo hice, como tú hiciste, una entrevista a todas esas personas que tienen 50 años y todas contestaron con la misma interrogante, la misma pregunta. ¿Qué usted ha hecho para durar tantos años de casado? Y todos han contestado lo mismo, tolerante. Asimismo, en la FIBA yo dije que la relación entre árbitro y entrenador debe ser una palabra, respeto. Carlos, te felicito. Qué bien tú respetas tu trabajo de entrenador y tu trabajo de periodista. Así que quería decirte eso públicamente. No pude entrar cuando Perú porque tuve que hacer algo, pero hoy te lo digo. Así es que muchas felicidades. Bueno, Vicente, muchas gracias. Mucho éxito allá en Santiago y siempre uno de los grandes coaches de allá de la liga. Bueno, gracias, Vicente. Nelson, ¿estás? Sí, aquí estoy. Buenas noches, profe. Profe, que realmente lo escribí en el chat. ¿Qué tan difícil o fácil es entrevistar a un coach siendo usted entrenador? O sea, ¿cómo se pone sus lineamientos en esa particularidad? Para serte sincero, es mucho más fácil porque el coach, usualmente cuando se le requiere la entrevista, por ejemplo, en la NBA se le requiere la entrevista a uno de los coaches que está en los playoffs, se pide, la NBA pide que se diga el medio y quién va a hacer la entrevista. Y la gente que está a cargo de coordinar la entrevista por el lado de ESPN, siempre hace la mención de que lo va a entrevistar el coach Carlos Morales. Que esa palabra de coach ya se pone en ventaja con ese otro señor. Ya sea porque él conozca tu trayectoria o sin conocerla, simplemente porque dice, bueno, en algún sitio habrá dirigido que le pusieron coach. Entonces, el abordarlo y hacerle preguntas del juego lo encuentras mucho más receptivo. Me pasó con Steve Kerr, me pasó con Nick Nurse, básicamente con la mayoría de los entrenadores que me ha tocado entrevistar. Cuando uno va donde ellos ya lo han presentado como coach y la puerta está mucho más abierta.
Y la preparación en este caso lo hace netamente como entrenador o obviamente se va desde el punto de vista del entrevistador. Yo lo que hago en todo momento es hacerle preguntas que a mí como entrenador me interesarían. O sea, mi línea de preguntas cuando estoy como entrenador es muy distinta a la que seguiría cualquier otro periodista, porque, por ejemplo, no le voy a estar preguntando en qué hotel te estás quedando, vino la familia contigo, no vino, no. Yo trataría de hacerle preguntas de lo que he observado prácticamente de nuevo para tratar de estar en la línea que es, porque en muchas ocasiones uno observa algo o cree observar algo y no es. Entonces, de ese tipo de observaciones yo voy formulando las preguntas de antemano para el día que voy a tener la entrevista, seguir esa línea, básicamente. Gracias, profe. ¿Cómo no, a la orden? Gracias, Nelson. Vamos con Lucas Parodi. Lucas, te escuchamos. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola Lucas, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué es lo que más disfrutas? ¿El del básquet? De las dos facetas, tanto de periodista como de entrenador. ¿Y qué significa el básquet en tu vida? Bien, interesante. Como periodista me interesa mucho y me gusta mucho estar presente en los partidos y vivir el día a día de la preparación. Y te digo eso porque no siempre en ESPN estamos en el lugar de los hechos. A veces transmitimos desde una cabina en Bristol. Cuando vienen las finales de NBA sí estamos en la cancha. Cuando vienen los partidos de estrella sí estamos en la cancha. Una serie que se celebra en México todos los años sí estamos en cancha. Y para nosotros eso es como si nos sacaran, ¿no? Como si nos estuvieran encerrados y nos sacaran de momento. Y eso es lo más que me disfruto, estar ahí presente. Como entrenador, lo más que me interesa, fíjate cómo uno va madurando. Cuando yo comencé de coach en categoría formativa, me gustaba mucho la competencia, me gustaba mucho jugar, ¿no? Y veía el entrenamiento como algo que había que hacer para llegar a jugar. Según fueron pasando los años, eso fue cambiando radicalmente. Y lo que me disfruto hoy día es el entrenamiento. El juego no me lo disfruto tanto como me disfruto el entrenamiento. El llevar a un equipo a ir haciendo cosas dentro del entrenamiento y ver cómo tanto el jugador individualmente como el equipo van mejorando. O sea, la última. Es decir, que como el entrenamiento, uno debe, ya ganar el partido, visualizar el partido y tratar de llevarlo a cabo. Correcto. Yo creo que hay una frase que han utilizado muchos entrenadores, que el partido se gana en el entrenamiento. Que cuando tú llegas al partido es como si fuera una obra de teatro. Ya está todo montado en los ensayos y ahora es simplemente ejecutar. Bueno, yo lo veo de esa manera. Yo creo que tú empiezas a ganar el partido en los entrenamientos. Gracias, Carlos. Cómo no, gracias a vos. Gracias, Lucas. Y te felicitamos, gracias, Lucas, porque siempre te vemos participando en esta charla y en otras más. Dale, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Renzo, ¿tenés alguna pregunta más? No, la verdad que para mí ha quedado pero súper claro. Por ahí se me ocurriría pensar una, lo pienso desde mi lugar, que digamos, soy entrenador, digamos, muy joven en esto, ¿no? Pero, ¿qué pasaría? O sea, yo me pongo en este papel, Carlos. Voy a un equipo profesional que nunca estuve, o sea, no conozco la liga, o sea, no conozco la situación de ese estrés por lo que pasan, ¿no? Digamos, ¿cuál sería el consejo que podrías darle a esos entrenadores que van, digamos, a enfrentar, por decir, entre comillas, la primera entrevista, la primera conferencia de prensa? Imaginemos, obviamente, los dos panoramas, que aún siendo joven tengas esa racha de que por ahí arrancaste con 4 o 5 partidos ganados, 3 partidos, o al revés, que arrancaste con 3 partidos perdidos, 4, y que bueno, que como te digo, siendo un entrenador totalmente nuevo en la liga, digamos, ¿qué aconsejarías a ese entrenador? ¿Cómo se debería manejar? Bueno, obviamente lo primero sería lo que había mencionado en la charla, de ir con una mente amplia, no pensar porque tengas 4 derrotas consecutivas de que todo va a ser negativo en la entrevista. Sí, prepararte para que si las preguntas vienen un poquito cargadas, tratar de contestarlas con la mayor claridad posible, mejor criterio posible. Y en el otro caso también, cuando arrancaste muy bien con 4 o 5 partidos,
no creerte la película, como decimos. O sea, yo creo que un entrenador no es ni tan bueno como cuando está en una racha de victorias, ni tan malo como cuando está en una racha de derrotas. En algún sitio está el punto medio. Entonces, ese balance hay que tenerlo en todo. Hay que tenerlo cuando uno está compitiendo, hay que tenerlo cuando uno está entrenando y hay que tenerlo cuando uno va a enfrentar a la prensa. Entonces, si vas con una mente amplia, con una mente abierta, no pensando negativamente, independientemente de que se haya perdido el partido, quizás vas a poder tener más claridad para contestar propiamente y sobre todo, de nuevo, tratar de evitar antagonizar, tratar de evitar ver a ese periodista que te está preguntando como un enemigo, sino como una persona que está haciendo un trabajo igual que te toca a ti hacer el tuyo. Yo creo que para el entrenador joven eso es muy importante y pienso que el entrenador, según va madurando, se va dando cuenta de que va creando más armas para enfrentar a la prensa, para enfrentarse a situaciones tanto positivas como negativas. Por eso cuando estás comenzando es bien importante. Yo tenía un mentor, o tengo un mentor, o sea, Dios está vivo todavía y trabajando fuerte, que decía que el entrenador tiene que tener la coraza dura, tiene que tener el cuero duro, para que todos los embates que le puedan venir no le afecten. Entonces, uno de los que le podría venir serían algunas preguntas fuertes cuando está en una racha de derrota. No dejar que eso te moleste, no dejar que eso te afecte, tratar de contestar y, como dije anteriormente, tomarte la medicina, que eso pasa rápido. Gracias, Carlos. Cómo no, la orden. Víctor Rojas, te escuchamos. Buenas noches, desde aquí de Venezuela. Saludos, coach. Mi pregunta es referente a qué enfoque usted le puede dar a entrevistar un entrenador FIBA a un entrenador de la NBA. Las perspectivas o el enfoque que usted le puede dar a esos dos entrenadores, que son dos niveles diferentes. Pues fíjate, Víctor, aquí hablamos de premisas, ¿no? Yo creo que tu premisa y la mía están encontradas. Para mí son entrenadores iguales. Un entrenador FIBA en cualquier torneo tiene una responsabilidad, tiene una presión, quiere ganar sus partidos, prepara sus partidos, y un entrenador de NBA hace exactamente lo mismo. Quizás tiene más seguimiento mediático el entrenador NBA, dependiendo, porque si estás en una olimpiada o en un mundial, es posible que el seguimiento mediático sea el mismo. Por lo tanto, yo no hago diferencia entre un entrenador FIBA y un entrenador NBA. Si me toca entrevistar, lo que me ha tocado a ambos, formulo más o menos el mismo tipo de preguntas, tratando de irme por la línea de lo que he podido observar de las actuaciones de su equipo y de cómo han afrontado los partidos. Gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, gracias, Víctor. Bueno, ¿no hay más preguntas? Gracias. No hay más preguntas. Renzo, si ves alguna, avísame. Pero si no, ya hacemos el cierre. Le vamos a dejar el cierre a Daniel, porque es la última charla de Carlos. Así que decime. Carlos, realmente para nosotros fue un orgullo contar con vos en estas charlas. Aparte, en el comienzo de la charla de hoy demostraste tu profesionalismo para todo, aunque yo sabía por algún amigo que me había dicho que estabas haciendo una encuesta para ser más preciso en tu exposición de hoy, pero no tenemos duda que para todos los de habla hispana, todos los latinoamericanos, tus comentarios de la NBA son gratificantes y muy instructivos, porque creo que explicás la forma de una manera que es entendible para el oyente común y para los entrenadores que están viendo esos partidos. Así que para nosotros es un orgullo que hayas participado, que hayas colaborado con nosotros en este curso, y estamos muy agradecidos por tu calidez y tu calidad de persona, que lo has demostrado en cada oportunidad que hemos tenido la posibilidad de conversar y encontrarnos. Así que te agradezco mucho, Carlos, te envío un abrazo y esperemos seguir estando en contacto permanentemente. Gracias. Bueno, sí, gracias, Daniel, a ti y a todos
que han estado participando en las charlas. Obviamente, el que me hayan invitado a ser partícipe de ellas es un honor, un privilegio. No me lo tomo a la ligera, así que muy agradecido. Uno crece mucho también cuando tiene que prepararse para hablar frente a colegas y me han dado esa oportunidad de crecimiento. Así que gracias, Daniel. Gracias a vos. Un abrazo, Carlos. Abrazo para todos. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Bueno, Perdón, Juan, perdón que te interrumpa. Carlos, que te vayas, justo mirá, me acaba de escribir, espero que sea importante porque me está viendo loco. Tony quería decir algo. No, yo quiero solamente, tal vez a todos los coaches que hay aquí, hay 90 participantes, además de la admiración y respeto que uno le tiene a Carlos, porque uno lo ve como una persona de seguimiento, como un maestro. Carlos Morales empezó a dirigir las categorías menores en Torrimar. A ver, estamos hablando ya de años de cuando yo tenía 12 años, jugaba para Quebradía, él dirigía a Torrimar. O sea, ¿cuál es el mensaje mío a todas estas personas? Que si Carlos Morales ha llegado a donde ha llegado, por su perseverancia, por su dedicación, por su profesionalismo, por su personalidad, por su éxito, es que verdaderamente uno empieza desde cero, desde la base, para lograr el mayor de los éxitos. Y entonces cuando uno tiene pues estas personas que son orgullos de nuestro país, de nuestra profesión, de la cual amamos, de la cual nos apasiona, de la cual las queremos, tenemos personas al frente, pues uno tiene que reconocerlo. O sea, yo como puertorriqueño vi a Carlos jugar en Quebradilla y él era el coach del otro equipo. Nunca tuve el enfrentamiento, gracias a Dios, de enfrentarnos de frente a frente como dirigente, pero sí desde los bleachers y sí de asistente. Siempre lo he admirado como persona, siempre lo he admirado como coach, y verdaderamente a todos estos coaches, para que vean que verdaderamente pues, el querer es poder, saber seguir hacia adelante, y aquí tenemos un ejemplo de lo que verdaderamente pues, nuestro país y nuestra pasión, lo que es el baloncesto, se presenta y nos deja de saber. Gracias por eso, Tony, gracias por esas palabras. Gracias. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Te felicitamos, Tony, por el bronceado que tenés a esta altura del año. Bueno, Renzo, avisámoslo. El jueves que viene tenemos una charla con Juan Gatti, entrenador de la selección argentina, que va a exponer sobre el proyecto de U13 y U16. Así que los esperamos, va a ser interesante. Es una nueva charla que conocimos en los últimos días. Así que los esperamos el jueves que viene. Perfecto. Bueno, hasta el jueves. Nos vemos. Chau. Adiós. Luego. Hasta luego. Nos vemos. Buenas noches a todos.